una licenciatura de fotografía era algo como impensado, no había chances de eso cuando empecé a estudiar. Y creo que estuvo bueno también, ¿no? A mí me encanta la literatura y sigo leyendo y es el vicio que más tengo, el de ser lectora. Puedo leer cualquier cosa. El gráfico precede completamente a la fotografía fija. Entonces, ahí hay un campo muy interdisciplinario, como, bueno, ni hablar el uso de la cámara oscura en pintura y en artes plásticas y en la construcción de una perspectiva, ¿no? Y de la que estamos totalmente, tenemos totalmente naturalizada y es totalmente artificial. Hasta eso, prácticas fotográficas como vi acá en México, en uso de cámaras subterráneas para medir la posición del sol en tal día y construir como, o ajustar calendarios. Eso es una práctica fotográfica también. Los ejercicios que a mí me sirven mucho para talleres fotográficos, o los talleres fotográficos que me gusta a mí proponer, son talleres que cruzan la literatura y las artes visuales, la imagen. En especial trabajo con dos textos. Uno es Alicia en el País de las Maravillas, que trabaja muchísimo con juegos de lenguaje y con esto de construir imágenes a partir de literalidades. Y también me sirve mucho para trabajar las figuras retóricas, que son las figuras con las que se estudia y se construye la poesía, pero que están en el habla normal, la metáfora, la metonimia, bueno, la ironía, etc. Especialmente me interesa trabajar la puesta en abismo. Y en ese sentido, de trabajar la puesta en abismo, que es una obra dentro de una obra, otro texto literario que me sirve mucho para analizar con personas que se dedican a las artes visuales es Las Mil y Una Noches. Porque tiene este tránsito entre lo oral y lo escrito, porque tiene esta construcción abismada de un personaje que cuenta toda una serie de historias adentro de eso, y porque me permite mostrar distintas formas de construir estructuras narrativas, en reglas de tres, en construcciones de tres, en lugares comunes también como los dobles, que es algo que también aparece en muchos textos literarios y bueno, en muchas imágenes y el mundo de las artes visuales también. Y bueno, y luego también la idea de poder construir constelaciones visuales, ¿no? Como a partir también de constelaciones literarias. Mi nombre es Guadalupe Arriegue, soy licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Estudié y nací y trabajo en Buenos Aires, Argentina. Y a la par de mis estudios literarios siempre practiqué fotografía y me dediqué a las artes visuales. Empecé con la fotografía al mismo tiempo que empecé en la universidad, en un taller particular de manejo de cámara analógica y revelado blanco y negro, con un fotógrafo italiano cuyo nombre es Aldo Bresi, que falleció ya hace unos años, y tenía una escuela de fotografía publicitaria a donde iban muchísimos fotógrafos o personas que querían estudiar fotografía de toda Latinoamérica. Especialmente esos años, 2000, comienzos de los 2000, 2004, 2005, mucha gente que venía de Colombia. Entonces, al mismo tiempo que empecé en letras, empecé a hacer foto. Y siempre me interesó el cruce de ambas cosas. Desde cuentos, literatura que habla sobre fotografía, no sé, se me viene Historia de un fotógrafo en La Plata, de Bioy Casares, bueno, los cuentos como el de Silvina Ocampo de las fotos, que es hermoso y lo recomiendo. Y después lo contrario, la idea de construir una narrativa para armar una escena fotográfica, una composición escenificada y construir un personaje a partir de elementos. Entonces, lo primero que empecé a hacer, también por influencia de una prima mayor, es fotografía de moda. En la fotografía de moda encontraba esa posibilidad de construir un personaje, un poco como jugar a las muñecas también. Y sin embargo, en la biblioteca de Aldo, que siempre me estaba dando los photoposh todo el tiempo, empecé a encontrar como toda una serie de fotografía de autor, especialmente latinoamericana. Y ahí, otra vez, todo gracias a los libros, ¿no? Como empecé, todo lo que aprendí lo aprendí con los libros y toda la serie esa de libros, de fotografías
de autor o de construcción de un estilo, me inspiró muchísimo. Y después, de un momento a otro, un poco también influenciada por todo como un bagaje de las vanguardias especialmente las latinoamericanas. Bueno, también el surrealismo francés y bueno, después también todos los intercambios que aparecen acá en México y todas las revistas que se dan literarias y la relación especialmente con la poesía y la poesía concreta y la poesía visual me llevaron 1, 2, 3 al fotomontaje. Y durante muchísimos años me dediqué a hacer fotomontaje. Ahí conocí la obra de Grete Stern, que es una fotógrafa maravillosa y que hizo una serie muy conocida que se llama Los Sueños hoy en día, que salía en una revista a mediados de los años 40, una revista dedicada a la mujer y construyendo feminidades. Y había una serie, una columna que era El psicoanálisis la ayudará. Entonces las mujeres mandaban sus sueños y ella los interpretaba en fotomontajes. Cuando conocí la obra de Grete Stern dije como bueno, es por acá, esto es lo que más me interesa. Y también influenciada por mi trabajo literario o mi trabajo sobre todo de teoría literaria, empecé a hacer análisis de imágenes. Como con eso, poder desmenuzar, desarmar una foto en sus aspectos hacia adentro de una forma más estructuralista, como diríamos más en el mundo semiótico, y después en uso, ¿no? Como ese análisis hacia adentro de la imagen, hacia afuera. Y bueno, y mientras me dedicaba a la fotografía de moda y estudiaba en letras. Y los caminos me llevaron a trabajar con archivos, a partir del trabajo de Verónica Tell, que es una investigadora que admiro y quiero mucho. Empecé a trabajar en archivos de fotografía, especialmente los archivos de la ciudad de Buenos Aires, pero también con archivos de cineastas, como el tema de ir a buscar imágenes preexistentes y construir también la historia de alguien a partir de las imágenes que dejó. Eso fue un trabajo también muy que me formó mucho. Y otra cosa que me formó mucho fue haber catalogado especialmente 2 bibliotecas. Una, la de Victoria Ocampo, con unos libros increíbles de todas esas personas que yo estudiaba en la facultad, de repente estaban firmados, ¿no? Y eso era como algo muy impresionante. Y después de catalogar la biblioteca de Victoria Ocampo, fui a catalogar la biblioteca de Sara Facio, me contrató Sara, y ahí me pasé muchísimos más meses de los que necesitaba. Sara me pasaba por al lado y se reía y me decía como, ¿vos estás estudiando acá? Como, yo sí voy a aprovechar, ¿no? No cobraba por mes, sino que cobraba por el trabajo terminado, así que la decisión fue. Así que ahí otra vez los libros para aprender fotos, ¿no? Como que siempre el libro como un vehículo que me enseñaba, que me daba. Bueno, como cada vez que uno va a una librería a buscar, ¿no? Como sorprenderse. Y la biblioteca de Sara fue un lugar de mucho aprendizaje. Especialmente en la Universidad Nacional de San Martín, que es un ambiente también que, bueno, me parece importante destacar que no queda en la capital, en el centro de la ciudad, para nada, sino que está en el conurbano. El conurbano de Buenos Aires tiene toda también como una historia, un bagaje, es otro territorio, es una universidad que queda en un barrio popular, y que entrama en el territorio con espacios populares del Partido de San Martín. Y además porque mi papá es del Partido de San Martín. Entonces hay algo ahí como del lugar al que iba todos los fines de semana a visitar a mis abuelos. Y el campus es maravilloso. Es un lugar muy increíble donde se pueden cruzar en la Escuela de Arte y Patrimonio con la gente de circo o con la gente de biotecnología o con, no sé, la licenciatura en matemática. Esos intercambios otra vez interdisciplinarios me parece que son los que le dan como más jugo a la carrera y a las posibilidades que ofrece la universidad en jornadas de arte y ciencia, por ejemplo. Y en esos años ya de empezar a dar las clases de historia, me convocaron quien era entonces el director de la carrera de licenciatura en cine documental, Tristan Bauer, que es el último
ministro de Cultura también de la Nación, para dar una materia en cine documental de análisis fotográfico, visión y análisis fotográfico. Eso fue otro desafío nuevo porque siempre que trabajé en cine trabajé como directora de arte o haciendo archivos, buscando filmografías de directores que ya no están vivos. Así que trabajar con estudiantes de cine es y sigue siendo también un desafío enorme, porque sí me considero fotógrafa, pero no me considero cineasta, así que creo que es un desafío. Y también es interesante porque en la carrera se promueve mucho también que trabaje con los proyectos que ya están naciendo para sus fines de grado, ¿no? Como para cerrar sus carreras, la materia de historia en cambios de primer año. Luego, en el año 2016, la conocí a Julia Escardó, que ella estaba buscando una fotógrafa que escriba para comenzar un proyecto colectivo llamado Turma. Y ahí, cuando la conocí a Juli, me encontré con el mundo de los denominados fotolibros. Entonces, hay ahí como una diferencia porosa, interesante también para pensar, entre los libros que yo catalogaba en la biblioteca de Sara y donde también encontraba muchísimos folletos de encuentros. Yo en la biblioteca de Sara decía como este catálogo que no podía ni traducir de dónde venía porque era un festival de fotografía en Medio Oriente, como con un idioma que yo no podía leer. Y decía, ¿cómo puede ser que una mujer llegue como a trabajar en un encuentro? No sé, me parecía algo inalcanzable. Creo que en la biblioteca de Sara encontré muchas cosas que después empecé a vivir. Como primero las vi en su biblioteca y después empezaron a existir. Y cuando conocí a Juli y me propuso hacer este proyecto, en ese momento mi rol en Turma, como cuando comencé, fue el de dedicarme a la comunicación. Y eso significaba, bueno, desde enviar los newsletters a todas las personas suscriptas, como escribir los textos de investigación y llevar a cabo todo un trabajo de ensayística. En el año 2017, si no me equivoco, sí, mientras estaba trabajando con Turma en la comunicación y en la catalogación de la biblioteca y con los archivos fotográficos de la mano de Verónica Tell y de Luis Príamo, me convoca Juan Travnik para trabajar en la licenciatura de fotografía de la Universidad Nacional de San Martín, y ahí empezó para mí un camino nuevo muy maravilloso para mí y en el que sigo estando, y donde pude cumplir el sueño de llevar a cabo todas las investigaciones de fotografía que hacía por fuera de mi carrera universitaria, en espacios más informales, a la academia y al espacio universitario. Como la materia, por ejemplo, de historia, de fotografía, es una materia eminentemente teórica, pero que yo le doy una pata práctica muy fuerte, que es un trabajo con archivos. A partir de conceptos de qué es un archivo que son de Foucault, digo que tampoco vienen específicamente del campo de la fotografía, en donde los archivos son discursos posibles. Trabajar con imágenes apropiadas, ya existentes, y darles y construir otros sentidos, es también una práctica política muy fuerte. No sé, pienso en Didi Huberman, como, no sé, muchas exposiciones hoy en día que tienen que ver con eso, con pensar el uso de la imagen más allá de la cosa representada, ¿no? ¿Qué son nuestras prácticas? Digo, ¿qué hacemos con las fotos? Es la pregunta. ¿A dónde las llevamos? ¿Qué significados les damos? Algo también para destacar es que cuando yo conocí a Aldo Bressi, que fue mi profesor de fotografía, con el que pasaba horas en el laboratorio revelando, en un momento me convoca a trabajar como docente de un taller de fotografía terapéutica en un centro de rehabilitación de salud mental. Y ahí estuve 10 años y creo que fue el lugar donde tuve las experiencias más enriquecedoras y que me deconstruyeron en todo sentido la relación con la foto. Creo que soy mejor fotógrafa
y que me interesa más la imagen que no se puede definir gracias a todo lo que me enseñaron los participantes de ese taller en esos 10 años. Fue un lugar de mucho crecimiento. Tanto es así que después de 10 años de dar taller ahí, fue como, bueno, yo también quiero hacer una práctica fotográfica que me signifique un beneficio en mi salud mental. Que no necesariamente tienen que ver con la fotografía, sino a mí que me gusta mucho la literatura. Los primeros ensayos que publiqué eran sobre la relación de la fotografía y la performance de las yeguas del apocalipsis, del colectivo chileno. Como lo interdisciplinario me parece que siempre es como lo que suma en todos los campos.